Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de tarde. Espero que estéis todos muy despiertos. Nos esperan unas horas apasionantes en esta sesión a cargo de Fernando Castro. Yo tengo el honor y el placer de introducirle. Presentarle sería un poco arrogante por mi parte, porque yo creo que le conocéis mucho mejor a él que a mí. Pero en cualquier caso, a mí me gustaría recordaros algunas de las cosas claves de Fernando, de lo que ha sido, de lo que es, de lo que hace, etcétera. Bueno, Fernando es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Es crítico cultural del ABC, entre otras actividades dentro de la crítica. Ha sido miembro del Patronato del Reina Sofía. Hoy día creo que es de la comisión permanente, de la comisión asesora del Reina Sofía, filósofo, escritor prolífico con una cantidad de libros que sería absurdo mencionar aquí. Da clases de máster en, bueno, por los principales máster de arte que hay. Comisario con unas exposiciones que realmente a mí me han sorprendido en la calidad de los artistas que has comisariado. Bueno, es un hombre realmente multifacético, un hombre que ya habéis tenido algunas muestras de lo que es y cómo es, y que dará lo mejor de sí en los próximos minutos. Él va a desarrollar un tema que es de vuelta a Tión con los espejos detestables, entre la filosofía de la ceguera y el palacio enciclopédico. Él solo me ha encargado una cosa, y es que os diga que perdáis toda esperanza porque su intervención va a ser más pesada que enciclopédica, es lo que me ha dicho. Yo siento empezar llevándole la contraria, porque Fernando es un hombre con rigor, con humor, con independencia de criterio y tremendamente crítico, con lo cual creo que vamos a tener una exposición realmente muy interesante. Y esto es todo, Fernando, todo tuyo. Pues muchas gracias por tus palabras, gracias a todos por haber venido al curso, a Joan por invitarme y a todos por haberos matriculado, por asistir. Para mí es un gusto estar aquí en la Menéndez Pelayo, en un curso... Sí, digo que para mí es un gusto estar aquí en la Menéndez Pelayo, en un curso sobre el coleccionismo y el enciclopedismo. Y cuando me escribió Layara y Joan, pues rápidamente di este título, De vuelta a Tlön, con los espejos detestables entre la filosofía de la ceguera y el palacio enciclopédico, que, como algunos habréis advertido, es una cita de uno de los cuentos más maravillosos que escribiera Borges, que se titula Tlön Uqbar Orbis Tertius. El cuento comienza así: debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, Nueva York, 1917, y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la enciclopedia británica. Descubrimos en la alta noche en la que los descubrimientos son inevitables que los espejos tienen algo de monstruoso, y entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son deleznables, pues multiplican a los hombres. Bueno, por eso quería hablar de esta cuestión de los espejos y del carácter deleznable de los espejos, y pensaba que una posibilidad para hablar de la relación del arte con lo enciclopédico es la de un proyecto reciente, del que han pasado solamente 5 años, que fue la Bienal de Venecia del año 2013, que comisarió Massimiliano Gioni, que se tituló Il Palazzo Enciclopédico, el Palacio Enciclopédico. Y me parecía que en un curso sobre los nuevos enciclopedistas era interesante volver a una exposición que se declaraba desde el principio vinculada a lo enciclopédico, a las posibilidades que tiene la enciclopedia y el recuerdo de lo enciclopédico en el tiempo de Wikipedia. Por tanto, va a tener la sesión el carácter de un cierto recorrido y de algunas sugerencias en torno a esa exposición de Massimiliano Gioni, en torno a la que se ha escrito mucho y se ha hecho mucha discusión. He traído una pequeña biblioteca, unos libros que aluden algunos a esta temática y a la de la mesa redonda, y uno de ellos es precisamente un libro sobre esta exposición del Palacio Enciclopédico de Gioni, que lo escribió
Mario Perniola, que se llama El arte expandido, y en ese libro él considera que se ha producido una modificación del arte contemporáneo precisamente a partir de esta Bienal, de la Bienal del 2013, que, como trataré de mostrar, no solamente esta exposición, sino varias de las muestras que rodeaban a esta exposición fueron una reformulación de qué podría ser lo enciclopédico en tiempos aparentemente antienciclopédicos, en lo que lo enciclopédico ha venido a caer en una suerte de enorme obsolescencia. El año 2014 se produjo otra Bienal crucial, que fue la Bienal de Venecia de Arquitectura, que comisarió Ren Koolhaas, que se llamó Fundamentos, y en aquella ocasión tal vez la combinación del Palazzo Enciclopédico de Johnny y Fundamentos de Ren Koolhaas son, yo creo, que uno de los grandes materiales para pensar dónde se encuentran los temas principales del arte contemporáneo. Bueno, voy a ir muy rápido porque algunas de las cosas que voy a contar son sobradamente conocidas. Quería comenzar con estas dos obras. Este es un fragmento de una pieza de Alfredo Yar, que la presentó en el pabellón de la Bienal de Venecia, en el pabellón de Chile, que era una maqueta de gran tamaño de toda la distribución de los pabellones históricos de los Giardini de la Bienal de Venecia, que periódicamente iba siendo tragada por un agua oscura, como si se hundiera Venecia y también de paso se hundiera la Bienal de Venecia, y desaparecían completamente los edificios de los pabellones nacionales de la Bienal y periódicamente volvían a reaparecer con esa dimensión de algo que se hunde, que naufraga y que de repente renace. También quería recordar una pieza que se presentó en dos ocasiones, tal vez recordando aquella idea de Marx de que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa, que es esta pieza de Mauricio Catelán, que se llama Turistas. En la primera ocasión, cuando era un joven artista, colocó palomas vivas dentro de los pabellones del pabellón Italia de la Bienal de Venecia, y años después, en el 2011, volvió a colocar las palomas, solo que en este caso ya reducidas taxidérmicamente, y era una alusión a lo que todo el mundo sabe, que es a la funesta manía de alimentar las palomas en la Piazza San Marcos, es decir, esa obsesión de alimentar las palomas, que como todo el mundo sabe son ratas voladoras. Bueno, vamos a hacer un recorrido por esta dimensión de lo enciclopédico contemporáneo, entendiendo que se trata de algo así como un menú degustación deconstruido, recordando la documenta de Kassel del año 2007, que la comisarió Roger Vurgel, en la que, después de haber dado muchas vueltas por el mundo y haber dicho que Barcelona sería el laboratorio para construir esa documenta y haber hecho una exposición que tenía que ver con la cuestión de cómo vivir juntos o cómo se construye la comunidad, dijo que la única inteligencia crítica sustantiva del arte español era Ferran Adrià. Y, por tanto, invitó a Ferran Adrià, que, como algunos sabréis, abrió un pabellón que se llamó el Pabellón G, y cuando el día de la inauguración acudió, pues los cientos de periodistas que cubrían documenta solamente atendieron a lo que dijo Ferran Adrià, y una periodista española, para más señas del país, preguntó ¿en qué consiste el pabellón G? Y dijo, pues que 2 personas cada día volarán hasta el Bulli para tomar el menú degustación. Y entonces nos quedamos un poco perplejos, porque no era algo en Kassel, sino que era algo en el restaurante del Bulli, en su emplazamiento habitual, y repitió la pregunta a la periodista del país y dijo, ¿y quiénes son los invitados? Y contestó Vurgel, si preguntas es que no estás invitado. Bueno, esta cuestión de que había los 2 primeros que fueron un artista amigo del comisario y la mujer del artista. Es decir, que era una lista cerrada, que luego se publicó cuando salió el libro Comer para pensar, pensar para comer, que es el libro que editaron Hamilton y Vicente Todolí, en el que colocaron en la portada, y por eso me interesa esa portada, el dibujo que le hizo Los Simpson, porque dice Ferran Adrià, después de haber recibido toda clase de premios, haber sido considerado durante mucho tiempo el mejor cocinero del mundo, que el momento cumbre de su vida es cuando salió por primera vez en el programa de Los Simpson, que estaba cocinando y le avisaron que salía, y como sabéis sale 3 veces, y en ese momento está ayudando a hacer magdalenas a Margie, y de repente le dicen, deja de cocinar que estás en Los Simpson. Ese momento en el que sales en Los Simpson quiere decir que entras finalmente en, digamos, la perspectiva hegeliana o enciclopédica contemporánea. Me quiero situar en una perspectiva del enciclopedismo contemporáneo que tiene que ver en cierta medida no con una huelga de las imágenes, sino con un límite para la práctica curatorial. En la Bienal de San Pablo del año 2008, el curator Ivo Mezquita la tituló La Bienal del Vacío y decidió que no se iba a exponer nada. Y decidió que iba a ser una bienal en la que propiamente no habría ninguna obra de arte, y señalaba una situación que para Ivo Mezquita era decisivo, que era la crisis del bienalismo, la crisis del discurso curatorial. Es decir, los curators habían saturado la discursividad y eran temas tan abstractos y tan difíciles de concretar en la relación con las propias dinámicas del arte que había que hacer lo que él llamó un reseteo.
Había que resetear, había que dejar la Bienal completamente vacía y, por tanto, en ese vacío poder hacer un da capo y poder empezar de nuevo con alguna idea novedosa después de saturarse en una inflación discursiva absolutamente sintomatológica. Fue muy curioso porque, a pesar de que anunciaban una Bienal en la que no había ninguna obra, cursaron unos 172 billetes de avión, que yo sepa, para VIP, para que acudiéramos a la inauguración. Y entonces, por tanto, íbamos hasta San Pablo para no ver nada en la Bienal, pero no hay un curator que se resista cuando es invitado y hay un cóctel en perspectiva, ¿no? Y, por tanto, allí nos presentamos y resulta que Ivo Mezquita no fue coherente y no fue capaz de dejar la Bienal completamente vacía, y aunque se escribió mucho sobre la Bienal del Vacío, en varios planos de la parte superior del edificio de Oscar Niemeyer había obras de artistas contemporáneos, y todavía se habla de esta Bienal y no se dice que había obras de artistas, incluso de artistas españoles que participaron en esta Bienal. Lo más curioso de la inauguración, que es esta imagen, es que estando las plantas de entrada y el primer plano del edificio del pabellón de Itapuera, aparecieron los pinchadores, los grafiteros, aparecieron un grupo de jóvenes grafiteros brasileños y se pusieron a hacer grafitis en las paredes vacías del espacio expositivo. Esa es la imagen de los vigilantes de seguridad y de la policía del Parque de Itapuera deteniendo y golpeando con enorme agresividad a los grafiteros brasileños que estaban ocupando las paredes vacías de la práctica curatorial. Me parecía que esa parada o ese barbecho curatorial o esa aparente retracción de la práctica curatorial para hacer una pausa y resetear sus planteamientos era el gran gesto dictatorial, era el gran gesto tiránico. Es decir, tú te callas o guardas silencio, pero impides que la gente que tiene algo que hacer o algo que decir ocupe el espacio que tú dejas vacío. Es decir, esos silencios solemnes que deja el conferenciante o ese espacio que deja alguien en un discurso sacerdotal, en un discurso autoritario, no van a ser rellenados por algo que diga alguna persona de una forma autónoma o por un colectivo, sino que tienen que ser mantenidos en esa pureza de, digamos, la epifanía de un vacío que va a ser rellenado por un discurso que vendrá en el futuro. Me parece que esa exposición venía a señalar las grandes carencias y el gran cinismo del discurso curatorial o de la práctica artística contemporánea, que yo creo que donde mejor está ejemplificado es un libro de carácter paródico, sarcástico, humorístico, que es el Manual del Arte Contemporáneo, el Manual de Estilo del Arte Contemporáneo que publicó Pablo Helguera. Este es un libro que publicó Pablo Helguera, que es un artista y también es un pedagogo del arte que ha trabajado para grandes instituciones como el Guggenheim o el MoMA, y él mismo es performer, ¿no? Da conferencias extraordinarias en palindromo, ¿verdad? Gigantescos, pero es muy difícil detectar que se tratan de palindromos. Y Pablo Helguera, en ese Manual de Estilo del Arte Contemporáneo, habla de cuáles son las situaciones del arte hoy y sobre todo de las subordinaciones. Esta es la parte que dedica a la servidumbre del artista con respecto al curator, ¿no? Sobre todo donde dice que el artista tiene que hacer todo lo posible para que el curador siempre esté satisfecho. Es decir, si aparece un curator y dice que está preparando una exposición sobre la alcachofa y la chuleta a la riojana en la Universidad Menéndez Pelayo, aunque no sepa de lo que se trata, tiene que preparar la obra, porque es un tema contemporáneo, ¿no? Acabamos de comer alcachofas y chuleta a la riojana, y si llega y dice, estoy trabajando sobre la avispa asiática, el cangrejo de río y la metempsicosis deconstructiva, da igual que no entiendan los conceptos, pero prepara la obra. Y tú tienes que decir de entrada que la tienes hecha. Por tanto, te incluirán en la exposición, y eso le lleva a Pablo Helguera a señalar que el principal ismo del arte contemporáneo es el oportunismo. Es decir, hay que estar en el momento oportuno y hay que aceptar tu oportunidad y hay que plegarse al curator, como dice ahí, sin reclamarle nada, porque uno siempre estará en deuda con aquel curator que te incluyó en el más hermético de los discursos. Sin duda eso ha sido algo que se ha ido desarrollando cada vez más a partir de lo que llaman la estética interactiva y sobre todo las reacciones frente al arte relacional o los planteamientos de la estética relacional que se fueron desplegando desde final del siglo XX a los primeros años del siglo XXI. Si uno consulta el voluminoso libro que convirtió en obra Iria de Hal Foster, Rosalind Krauss, Benjamin Buchloh, Yves Saint Lambois, el libro de Arte desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad, publicado originalmente en Zeiss Hudson y traducido en la editorial Akal, si uno consulta este libro, se da cuenta de la enorme fobia que tienen los críticos y los teóricos de October, de la revista October, al arte contemporáneo. Es decir, a medida que nos acercamos a los años contemporáneos, los textos se van volviendo cada vez más ácidos, más críticos. La mesa redonda final tiene declaraciones verdaderamente pavorosas y apocalípticas de Benjamin Buchloh, y de hecho el autor de los textos de esa parte final es siempre Hal Foster,
porque entienden que es el único que tiene un poco más un ten con ten o va a ser capaz de aceptar ciertos planteamientos actuales. Uno de los artículos más importantes es el que dedican al año 2003, como sabéis este libro está organizado de una forma bastante extraña por años, ¿no? 1900, 1901, 1902, por teóricos que no son lineales, ¿no? Ni se dedican a lo cronológico, sino que van buscando nudos teóricos y problemáticos y artísticos en cada uno de esos años y se convierte en un libro aparentemente historicista, pero en realidad problemático y conceptual, ¿no? Y ahí analizan la Bienal de Venecia, de la que fue comisario Massimiliano Gioni, y especialmente Utopia Station, en la que él invitó a una serie de comisarios como Hans Ulrich Sobris, pero también a artistas, como el caso de Gabriel Orozco, para que fueran los propios artistas comisarios, ¿no? Si aquí en el curso se habla del coleccionista como artista, también podríamos hablar del artista como comisario, del artista como coleccionista y de todas las dinámicas que se están produciendo, de las transformaciones de los roles en las prácticas artísticas contemporáneas. Y sobre todo con esta declaración que hace Gabriel Orozco cuando dice que él es un líder de un equipo, un entrenador, un productor, un organizador, un representante, un animador, un anfitrión de la fiesta, un capitán de barco. Esta idea de que un artista es ya todas estas cosas, ¿no? Que es un anfitrión, que en realidad responde a la idea del artista contemporáneo como un storyteller, es decir, alguien que tiene que contar una historia, pero sobre todo que tiene que crear una historia de marketing y convertirse en un agente de, como decíamos antes, de carácter eminentemente neoliberal en esta pretendida estética interactiva. Daniel Birnbaum, que fue comisario de la Bienal de Venecia del año 2009, que se tituló Haciendo Mundos, Making Worlds, en el texto del catálogo de la Bienal de Venecia hizo esta declaración tan sorprendente. Llegaba Birnbaum a convertirse en el comisario de Venecia y señalaba que la Bienal había llegado a su final. Es decir, que en realidad las bienales, cada vez que te las encargaban, los grandes proyectos solamente servían para decir que habían terminado y que había que buscar un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo de la Bienal del Vacío de Ivo Mezquita es también el nuevo comienzo que proponía Daniel Birnbaum. De hecho, cuando Pistoletto hizo la acción en el 2009 en la Bienal de Venecia de Birnbaum, en las primeras salas del Arsenal, romper con un mazo el día del opening, de la inauguración, romper estos grandes espejos, venía como a romper la especulación del arte contemporáneo, es decir, la dinámica especulativa en la que estaba metido este propio espacio de las bienales. De hecho, desde hace tiempo estábamos ya viendo las bienales como un proyecto que iba entrando en una enorme decadencia, como sucedió, por ejemplo, con la Bienal del año 2007, que comisarió Robert Storr, que había hecho exposiciones realmente magníficas en el MoMA, y algunas de ellas míticas y con grandes textos, por ejemplo, su texto fabuloso sobre la dimensión filosófica o la presencia de Wittgenstein en la obra de Bruce Nauman, y sin embargo, cuando le encargaron dirigir la Bienal de Venecia en el año 2007, la tituló Pensar con los sentidos, sentir con la mente, y vino a decir que en realidad, en una de estas frases así circulares, bueno, que la soltó Robert Storr, pero parece propia de Mariano Rajoy, pues este tipo de frases así circulares que vienen a decir todo y al mismo tiempo no dicen nada, lo que decía él es que una bienal es en realidad un salón decimonónico. Es decir, que lo que tenía que hacer la bienal es volver al mundo de los salones, que tenía que ser una mera acumulación de material artístico, pero que había que abandonar el curatorismo, había que abandonar la propia disposición de las bienales y cualquier tipo de organización conceptual de las exposiciones. Hay una declaración que me parece interesante recordaros, que hace Robert Storr cuando viene de la mano de la Fundación ICO a Madrid, preparando la Bienal de Venecia del 2007. Dice Storr, el problema del arte contemporáneo es la crítica. La crítica ha intentado imponer una manera de escribir donde no hay ningún vocabulario de experiencia. La crítica no tiene capacidad para entender el arte, que es una práctica compleja. Por tanto, la crítica tiene que desaparecer o convertirse en un discurso claro. Lo único que me interesa en una exposición es que sea un gran salón, un salón decadente, como lo puede ser Venecia, un salón que presente un arte sofisticado, pero sobre todo un salón que sea un salón del arte académico, porque dice Robert Storr, Duchamp es la academia. Es más academia que el informalismo, es más academia que la pintura del siglo XIX. La instalación, dice Robert Storr, es el arte académico contemporáneo. Bueno, sin duda Robert Storr lanzaba aquí una bomba o una provocación en la línea de flotación del arte contemporáneo. Y viene a señalar una frase también curiosa cuando dice lo siguiente. Matisse dijo que un buen cuadro debe ser como un sillón en el que un hombre de negocios cansado o un joven artista pudiera desplomarse cada día. Así como hay que mirar los cuadros, así hay que estar en casa.
cómodo y que se acerque tu mujer y que te diga, tenemos preparada la cena. Bueno, esta es la idea que tenía Robert Storr de qué es hacer hoy un proyecto de arte contemporáneo. No voy a insistir mucho más en esa línea, tan solo recordar que las bienales en los últimos tiempos están marcadas por una suerte de desorden gigantesco, ¿no? Si visitasteis la Bienal de Venecia del año 2011 que hizo Vice Kurriger, que se llamó Illuminations, Iluminaciones, tirando del tópico de citar a Benjamin para una cosa y para la contraria, pues en este caso era solamente aludir a la idea de la luz o de la iluminación, pero las obras que encontraba uno en la exposición carecían de cualquier hilo conceptual o de cualquier construcción curatorial, aunque apelaban a una especie de conocimiento general de las tendencias del arte contemporáneo. Evidentemente eso se reflejaba en algunos pabellones francamente desafortunados, como sería el caso del pabellón del Instituto de Arte Latinoamericano, que se encargó Alphonse Hug, y este Alphonse Hug lo que hizo fue presentar un montón de artistas latinoamericanos con vídeos, y luego explicó que había decidido solamente incluir artistas que hicieran vídeos porque era más barato transportar vídeos, solamente el CD, que transportar obras físicas, con lo cual creó una tendencia de vídeos en muchos lugares de América Latina donde en realidad nadie se dedicaba o no estaban trabajando en esa línea. También, evidentemente, las bienales tienen que ver con ciertas coartadas o con una tendencia citacionista. Por ejemplo, en Illuminations se aludía también a la importancia de Tintoretto y así se transportaron 2 piezas de Tintoretto desde los museos venecianos hasta la propia Bienal de Venecia, es decir, hicieron un viaje en Vaporetto de apenas 500 metros porque entendieron que Tintoretto tenía que estar en la Bienal, con independencia de que los podías ver en la Academia de Bellas Artes o La Última Cena, que provenía de San Giorgio Maggiore. Vice Kurriger, cuando le preguntaron, dijo, si Tintoretto viviera hoy sería un artista que haría obras en Internet. Bueno, esta es una obra como para que a uno le hagan que haga no una huelga, sino que le encierren en un campo de concentración del arte contemporáneo, porque esta idea de qué haría un artista si viviera en el presente, que siempre es que se dedicarían a la última tecnología, es una suerte de darwinismo de la técnica que no tiene que ver con lo que finalmente sucede. Bueno, evidentemente también las exposiciones estaban muy marcadas por lo que llamaríamos una mezcla de criticismo y de cripticismo, esa dimensión críptica del arte contemporáneo, que es un eterno retorno de lo siempre igual, una suerte de tendencia al déjà vu. Hay que poner algunas palabras en cuarentena y también algunos temas tienen que ser puestos en cuarentena. Y sin duda el uso y el abuso del Atlas de Barbour, no te miro a ti, pero bueno, podría decirlo en ese contexto, es algo que ha causado tremendos estragos. Pensemos en la exposición Atlas, cómo tener el mundo a las espaldas, de Georges Didier Bergman, para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ¿no? Una exposición agotadora. De hecho, le preguntaron a Georges Didier Bergman cuántas horas tardaba en verse esta exposición y dijo 23, pero si eres lento, 32. Con esta idea de que tienes que estar 23 horas en el Reina Sofía viendo una exposición es algo no tan inusual, porque si visitáis exposiciones sabéis que hay que estar días, hay que llevar una tienda de campaña, aparcar en los descansillos y continuar, porque son todas como para ir leído de casa, ¿no? Es decir, para llevar una buena biblioteca portátil, no vaya a ser que te pierdas algo. Fue también curioso, porque fue la primera exposición del Reina Sofía que agotó el catálogo en 4 días. Y entonces me dijo Borja Villel, es un poco raro. Y dije, rarísimo, esto se ha agotado. Y dijo, yo creo que es que la gente está muy interesada en Didier Bergman. Dije, no, yo creo que es que no han entendido nada y compran el catálogo para ver si se salvan del naufragio. Bueno, si compraron el catálogo lo tienen claro, porque el catálogo trata sobre los fundamentos epistemológicos del pensamiento de David Barbour y, por tanto, no hemos vuelto a ver a ninguno de los que lo compró. Creo que han desaparecido y son un club secreto, una secta que no los vamos a poder encontrar nunca más. En cualquier caso, hoy el tema fundamental del enciclopedismo es la conversión del museo en musa. Se hizo una exposición en el MoMA que se llamó el Museo como Musa, que partía de la Boîte en Valise, y sin duda esa dimensión de los proyectos de la vuelta de tuerca sobre el arte contemporáneo, hablando de la condición de los museos, es algo que se ha desplegado en infinidad de exposiciones. Pensemos también en la que se hizo en la Fundación Tapies de End of Museums, el fin de los museos, en la que creo que participaba el propio Joan Fontcuberta, o la obsesión por el Museo de las Águilas y los proyectos de Marcel Broddaers y, en general, por el conceptual crítico institucional. Pero, más allá de esa dimensión, digamos, del museo como musa, lo que parece que interesa más en los últimos tiempos es presentar algo diferente a una bienal, algo espectacular, algo que no pudiéramos esperar. Pensemos en el tremendo pabellón de los Estados Unidos que montaron a Lora y Calzadilla. Es decir, cuando Lora y Calzadilla presentaron este tanque invertido y colocaron encima de él a este que es el campeón de los 800 metros del equipo nacional de los Estados Unidos y que había quedado campeón de los Juegos Panamericanos y que luego fue a las Olimpiadas ese año. Y que estaba
corriendo en una cinta de carrera continua y con el movimiento y con la fuerza de sus piernas conseguía poner en marcha el sistema oruga del propio tanque que estaba invertido. O cuando entrabas dentro de la sala de exposiciones, que por encima de asientos de business class de distintas compañías aéreas, el equipo de gimnasia de los Estados Unidos, que se había hecho con la medalla de oro en las Olimpiadas, hacía ejercicios de gimnasia rítmica por encima de los sillones de business class, también con esa sensación física tan potente que era ver esos cuerpos perfectos de los gimnastas en los que ya no veías un performance, sino que veías un ejercicio deportivo y cómo lo traducías a la clave del arte contemporáneo. Lo que había una sensación generalizada desde el año 2007-2008 era del arte contemporáneo como algo que se consume permanentemente, que se agota, como se va desapareciendo una vela a medida que la llama de la vela la va consumiendo, como sería el caso de esta obra de Urs Fischer, que es una versión en cera del rapto de las Sabinas, en las que colocaba, cuando empezó la Bienal, encendió la escultura y se iba consumiendo y al final no quedaba ningún rastro de la escultura, salvo la figura que también era de cera, aparentemente del coleccionista, que era ese que estaba delante, esa es de un coleccionista, de Urs Fischer, y también un conocido coleccionista de Mauricio Catelán, que tenía también encendida su cabeza, pero el coleccionista no se consumía nunca. Si el coleccionista, por más que le ardiera la cabeza y le saliera fuego por la cabeza, ese no se consumía, porque claro, Fischer quería vender la pieza, y él quería que el coleccionista por lo menos aguantara más que la escultura del rapto de las Sabinas. Bueno, quiero ir, como digo, a la carrera a explicar esta exposición del Palazzo Enciclopédico, porque me parece una de las grandes muestras de reflexión sobre este particular que nos congrega o nos une aquí en estos días en este curso en la Menéndez Pelayo. El proyecto de Massimiliano Gioni, que era el comisario más joven de todos los que habían sido invitados a hacer la Bienal de Venecia, sin embargo fue sorprendente porque el más joven apeló a una temática aparentemente antigua. Es decir, en vez de proponer que nos dirigiéramos hacia las nuevas tecnologías, pedía que volviéramos la mirada a lo enciclopédico y concretamente a una obra que era absolutamente desconocida o por la que no teníamos prácticamente ninguna referencia, que es esta enorme maqueta que había construido Auriti y que la construyó en el año 1955 y la había dejado en su garaje, y era un proyecto que no tenía nada que ver con el arte contemporáneo, sino que Auriti había patentado el modelo de esta maqueta que él lo llamaba el Museo Imaginario Enciclopédico. Se trataba de hacer un museo, un gran edificio, que según el proyecto de Auriti tendría 136 pisos, 700 metros de altura, ocuparía 16 bloques de viviendas de Washington, que es donde él lo había calculado, y este delirio de este Auriti, que es una obra de un outsider completo del arte contemporáneo, lo llamaba él su opus magnum, y fue una especie de delirio, un proyecto totalmente olvidado y abandonado, que conduce a una auténtica derrota, un fracaso, no haber sido nunca construido, pero que lo rescata Massimiliano Gioni para plantear una serie de debates sobre cuál es ese museo, esa enciclopedia, esa biblioteca, ese faro de Alejandría que puede guiar al arte contemporáneo. Bueno, la exposición, cuando entrabas, y es tan solo un recordatorio, por el pabellón Italia, se encontraba uno con algunos asuntos realmente desconcertantes. La primera obra que se veía en el pabellón Italia era el libro rojo de Jung, que aparecía ahí abierto, y sobre todo, bueno, ese comienzo con el libro rojo de Jung creaba una sensación realmente extraña. La siguiente pieza que uno veía de frente, la máscara funeraria de André Breton, y entrabas en la siguiente sala y te encontrabas con las pizarras, con los diagramas del conocimiento de Rudolf Steiner. Ese comienzo de los arquetipos de junguianos, la apelación al sueño y a la omnipotencia del sueño en el manifiesto del surrealismo de André Breton y los diagramas del conocimiento de Steiner daban a la exposición un tono muy diferente de lo que hasta ese momento se había presentado. Si entrabas, sin embargo, por la parte del Arsenale, lo primero que veías entrando por el Arsenale era el palacio enciclopédico diseñado por Auriti, y luego te encontrabas por esa parte con estas obras realmente singulares de Arthur Vispo de Rosario, que se trata de un artista marginal, pero cada vez más presente en la exposición, es brasileño, que estuvo prácticamente toda su vida recluido en psiquiátricos y que realizó distintos juguetes y pinturas y mantones y obras de telas, y que se han presentado en muchas exposiciones, pero que nos presentaba también el arte de los enfermos mentales. Si volvías o si volviéramos a la parte del pabellón
Italia. Se veían, por ejemplo, trabajos que luego se hicieron exposiciones o se han presentado también en España de la pintora abstracta Hilma af Klint, que vivió del año 1862 a 1944, que tuvo en España una retrospectiva en el Museo Picasso de Málaga. También encontrábamos las piezas ocultistas de Aleister Crowley y todas las piezas sobre el tarot que aparecían allí, y todo el tema del ocultismo, y de repente esta exposición que, como digo, incluía a lo junguiano y a Steiner y al surrealismo, de repente aparecía el ocultismo, o aparecían también todo ese tipo de estudios sobre los campos de fuerza de la suiza Emma Kunz, que investigó sobre la relación que hay entre la pintura y el arte de la sanación o la terapia a través de los diagramas de carácter geométrico, y sobre todo lo que se veía es que la exposición estaba muy marcada por la relectura contemporánea del libro de Prieskorn sobre el arte de los enfermos mentales, ¿no? Y este trabajo, cuando uno llegaba a las referencias a el arte de los enfermos mentales de Prieskorn, lo que tenía que ver era con una especie de zeitgeist outsider, o de una reflexión sobre el delirio y la relación del delirio con el arte, que no es algo que inventara ni trajera a colación curatorialmente Massimiliano Gioni, sino que en realidad revelaba cómo Gioni estaba volviendo al primer gran curator que se interesó por estas cuestiones. Bueno, de hecho, el primero que expuso el material del psiquiátrico o los materiales que compiló Prieskorn en el psiquiátrico de Heidelberg, que no fue otro que Harald Seemann. Es decir, como sabemos, el material de Prieskorn que él va a ir recopilando se había expuesto anteriormente, pero no en un contexto de arte contemporáneo, sino que fue usado en la infausta exposición de arte degenerado que organizó el nacionalsocialismo. Es decir, allí tomaron el material de Prieskorn y lo llevaron a la exposición para mostrar que el arte contemporáneo era un arte semejante al que hacían los esquizofrénicos y los enfermos mentales, y por lo tanto era un arte degenerado según las pautas nacionalsocialistas. Y este material de Prieskorn, que bueno, en realidad cuando él va al psiquiátrico es psiquiatra, historiador del arte, y le encarga al director del psiquiátrico que por qué no analiza el comportamiento compulsivo, aparentemente creativo, de los enfermos mentales. Él no quiere hacer un museo, pero escribe a otros psiquiátricos y le dice: ¿tenéis materiales de otros enfermos mentales recluidos en vuestros sanatorios que sean análogos a los que tengo aquí? Y de repente le mandan una cantidad de material y se encuentra con que tiene material de todos esos psiquiátricos en los que nadie sabe qué hacer con ello. Y él lo va catalogando hasta que de repente se convierte en un material crucial para la historia del arte, que lo va a ser para el origen del arte bruto, porque Jean Dubuffet se va a encontrar con él y va a arrancar hacia el arte bruto a partir de una investigación del libro de Prieskorn. Y también, como sabemos, Paul Eluard va a llevar el libro en alemán y se lo va a mostrar, Max Ernst se lo va a enseñar a Paul Eluard y a André Breton, que no sabían alemán, pero que de repente van a entender que esta línea aparentemente de arte visionario o de relación entre arte y locura es una línea fértil para el arte de nuestro tiempo. Va a ser Harald Seemann el que, estando de joven director de la Kunsthalle de Berna, vuelva al psiquiátrico de Prieskorn para buscar este material, y le dicen que se lo lleve si quiere, y de hecho cuenta como con un Citroën va a ir desde el psiquiátrico hasta Berna con todo el material, porque nadie quiere saber qué hacer con él, sino que todo el mundo se quiere deshacer del mismo. Y esta dimensión del arte como un comportamiento obsesivo, es decir, que la materia del arte no es el vídeo, la materia del arte no es Internet, la materia del arte no es la fotografía, sino que la materia del arte es la obsesión, y esta dimensión obsesiva del artista de la que se ha hablado hoy es lo que en cierta medida está apuntando Massimiliano Gioni cuando vuelve a Prieskorn a través de Harald Seemann, pero también cuando vuelve a pensar, por ejemplo, el proceso de la petrificación. Presentó la maravillosa colección de piedras de Roger Caillois. Con eso también lanzaba un link, lanzaba un hilo de contacto con el Colegio de Sociología y con Roger Caillois y con el camuflaje y con la psicastenia legendaria. Pero en cierta medida la exposición tenía algo de enciclopédico, porque era una reflexión sobre la relación del arte contemporáneo con la antropología o con la etnografía. Y esto suponía revisar los planteamientos expositivos previos, y no lo vamos a hacer ahora, evidentemente retrocediendo a lo que fue la exposición de los magos de la Tierra, y en qué medida los magos de la Tierra, o desde Le Magicien de la Terre, desde los magos de la Tierra hasta Cocido Crudo, exposiciones con un cierto carácter enciclopédico que tratan ciertas perspectivas antropológicas, Cocido Crudo, hecha por Dan Cameron en el Reina Sofía, nos obligaban a revisar los relatos coloniales y los relatos antropológicos que tenemos en torno al arte contemporáneo. En esta exposición, en el Palacio Enciclopédico, se presentaban desde fetiches antropológicos, es decir, desde obras que eran fetiches africanos,
que se introducían en la exposición, a pinturas tántricas anónimas, que también se consideraban interesantes para la revisión del arte contemporáneo, o piezas que tenían puramente el carácter de elementos del bestiario folk, como sería el caso del escultor Levi Fisher Ames, que tenía estos animales y que los presentaba en estas cajitas, o de repente Oliver Croy, que había realizado todas esas tipologías de casas, también como un trabajo aparentemente artesanal, y que recordaban, o que casi todos ellos los ponían en relación, Massimiliano Gioni, con la idea de taxonomía borgiana, es decir, con aquella taxonomía borgiana tan citada en este curso, que es la que aparece en el idioma analítico de John Wilkins, cuando nos presenta animales que no están incluidas en esta clasificación. Bueno, esta dimensión de la taxonomía era curiosa porque la exposición se apuntaba, como digo, al inconsciente arquetípico junguiano, al surrealismo, se apuntaba al ocultismo, al Colegio de Sociología francés, y lanzaba un montón de cables hacia formas de comprensión cuasi enciclopédica del conocimiento en distintos estadios de la modernidad. Sin embargo, al final la exposición volvía a presentar un cierto arte del mainstream, y dentro de la exposición había muchos momentos de flaqueza o de contratesis o de falta de discurso, como cuando metía obras de Tacita Dean, de Maria Lassing o de Dorothea Tanning, como las que aparecen aquí. Curiosamente, el ganador o el pabellón nacional ganador del premio de la Bienal de Venecia fue el pabellón de Angola, concretamente el pabellón de Luanda, y se trataba de una obra que se llamaba Encyclopedical City, la ciudad enciclopédica. Es decir, que el año del Palacio Enciclopédico ganó este proyecto. Es un proyecto del fotógrafo Edson Chagas, y en realidad es una cosa rarísima, porque este ganó el premio como el mejor pabellón nacional de la Bienal de Artes Plásticas y se había presentado en la anterior Bienal de Arquitectura. Y los de Angola volvieron a repetir pabellón y en realidad lo ganaron con una obra que era una obra sobre arquitectura, una reflexión sobre la ciudad, sobre cómo se construía la ciudad de Luanda, y se había presentado ya en el año 2012 y ganó, sin embargo, el 2013 en la Bienal de Artes Plásticas. Una de las intenciones de Massimiliano Gioni era desdibujar la línea entre el insider, el artista que está institucionalmente instalado, y el artista outsider, y daba la impresión de que tenía que ver con la cuestión de el monstruo y el fósil, es decir, qué es el monstruo y qué es el fósil en el terreno del arte. También tenía que ver mucho con Ace White Suit, es decir, con cómo mirar cuando no estamos viendo, y por eso había un montón de obras sobre la ceguera, y había un montón de trabajos que tenían que ver con la ceguera, y bueno, eso es lo que permite que en el título de esta conferencia hablo, y lo trataré de explicar un poquito más adelante, del paso de la ceguera al Palacio Enciclopédico, también aludiendo a todo lo que es la pauta de la ceguera en el propio Borges o en el ensayo sobre la ceguera de Saramago, pero también esa dimensión de lo que vemos y lo que nos mira, o de la forma en la que nos devuelven la mirada aquello que contemplamos, que sería en cierta medida también el coeficiente de la distancia y de la cercanía aurática. Es verdad que la exposición estaba llena de cantidad de obras que eran difíciles de entender. Por ejemplo, cuando se metían pinturas de Thierry de Cordière al lado de esculturas de Richard Serra, que son esos momentos curatoriales que dice, ¿qué hace esto junto? Y sobre todo esta especie de conexión que decían que tenía que ver con la referencia, tanto en la pintura de Thierry de Cordière como en la obra de Richard Serra, a Pasolini. Pero son esas citas que están traídas por los pelos, es decir, que en realidad no tiene que ver con nada. Se podría decir que, en cierta medida, la exposición tenía que ver algo con una cierta catástrofe, como cuando Benjamin, utilizando su obra, la obra de Paul Klee que tenía, del Angelus Novus, señala que hay un viento que empuja al ángel y cuando mira para atrás ve cómo las ruinas crecen hasta tocar el cielo. Bueno, en realidad, el ángel no mira hacia atrás, sino que el ángel parece que nos mira a nosotros, lo cual ha llevado a Ito Steyel, en el libro que acaba de ser traducido, Arte Duty Free, que tiene una parte muy importante sobre el coleccionismo, ¿verdad?, como sistema político contemporáneo o como sistema de dominio político de nuestro tiempo, hablando de las zonas de tránsito y de los almacenes ilegales de obras de arte que se sustraen a los regímenes económicos, viene a decir Ito Steyel de esta obra que no está mirando hacia el pasado para ver cómo las ruinas tocan el cielo, sino que nos mira a nosotros, porque nosotros somos las ruinas del pasado y del presente, es decir, el espacio del espectador es el espacio de la ruina. En este sentido, la catástrofe no es el último acto de la tragedia, la catástrofe es que esto siga siendo así. Es decir, que no cambien las cosas, eso es verdaderamente lo catastrófico. Por eso esta exposición que se presentaba con un leitmotiv tremendo, que era el Palazzo Enciclopédico, y decían luego, la exposición del siglo. No es la exposición del siglo, es en realidad el intento de revisar si el siglo XXI
tiene alguna cualidad enciclopédica. Es decir, si hay algo enciclopédico en nuestra época. En este sentido, esta exposición era una exposición sobre un tema crucial, que es el del museo imaginario. Es decir, una exposición que decía Johnny no tiene que ver con el siglo XIX, porque dice Johnny, y de eso tendremos que hablar tal vez en la mesa redonda, las enciclopedias no fueron inventadas por los amigos de la Ilustración. El título, decía Johnny, procede de un museo imaginario concebido por Marino Auriti, y es el sueño de completar un museo que albergue el conocimiento del mundo. Es decir, una exposición de un sueño irreal, excéntrico, de cómo crear un sistema de imágenes que sea un museo imaginario. En este sentido, evidentemente, la referencia de Massimiliano Johnny no solamente era Auriti, sino que era el museo imaginario de Malraux, y esas famosas fotografías para Paris Match de Malraux, con el museo imaginario desplegado, en torno a la cual hay un ensayo ya muy conocido de Douglas Spring que se llama Las ruinas del museo, donde trata de pensar las consecuencias de esta concepción del museo y la relación de la fotografía con la forma de organización del propio museo y del espacio enciclopédico. Pero tal vez habría que retroceder para pensar que el palacio enciclopédico tiene que ver con la mathesis universalis, es decir, con la idea de la matemática universal, o con las formas de organización del conocimiento, y sobre todo cómo organizar las formas del conocimiento, del interés y de las formas del hacer y de las formas del conocer. Esto es, la cuestión del palacio enciclopédico es ¿qué es conocer? ¿A qué le llamamos conocer? Conocer sobre todo en esta dimensión claramente Foucaultiana, es decir, porque aunque Johnny no lo explicitaba, el palacio enciclopédico tenía algo de revisión de los planteamientos Foucaultianos, especialmente de vigilar y castigar, entendiendo también que el museo contemporáneo es un espacio panóptico, es decir, es un espacio de control visual generalizado, y ese espacio de control visual generalizado que analiza Michel Foucault a partir de la concepción de la prisión modelo, del modelo de reclusión benzamiano, es algo que hoy lo analizamos en relación con la vigilancia planetaria. En este sentido, el proyecto de Johnny me parece interesante porque trata de formular qué es conocer, pero también qué es la ley del museo. Y esta cuestión de cuál es hoy la ley del museo, cuáles son las taxonomías y las formas de organización del conocimiento a través del museo, es algo que tiene que ver, bueno, con esta forma de organizar el conocimiento que se articula en torno a Marcel Broddaers cuando tiene este trabajo que se llama Método, en el que él hace un sumatorio, en el que dice, bueno, Marcel Duchamp más Magritte más Foucault más Lacan igual al Museo de las Águilas. Y este sumatorio de dónde sale el Museo de las Águilas como un dispositivo de visibilidad y una forma de enunciación, en realidad surge de esto no es una pipa o del conflicto logoicónico. Sin duda hoy el museo está revestido de imperio, ¿no? Como se dice de la ley, ¿no? Está revestido de imperio. Y cuando uno contempla la maqueta de Massimiliano Johnny o de Auriti que trajo a la Bienal Johnny, era muy curioso porque había una serie de banderas nacionales y esas banderas nacionales eran muy significativas, ¿no? Una de las banderas nacionales, la que daba cara a la entrada del pabellón del Arsenal o al Arsenale, era la bandera de los Estados Unidos, donde Auriti pasó el final de sus días. Y aunque había artistas latinoamericanos, a los artistas latinoamericanos hubo que meterlos a última hora porque, como suele pasar, Auriti había dejado fuera de su perspectiva de investigación prácticamente todo el arte que no pasaba por Nueva York. Es decir, todo el arte que él no había visto en el New Museum, todo el arte que no había visto en las grandes bienales, para él sencillamente no existía, y sin embargo tuvo que ir introduciendo, por ejemplo, la obra de José Antonio Suárez Londoño, que lo repescó a última hora porque hubo una gran protesta de artistas latinoamericanos porque no incluía a ninguno, pero también repescó, cuando soltó la lista oficial no había ningún artista latinoamericano en todo el proyecto, y metió también a Damián Ortega por las protestas, artistas mexicanos, porque habían quedado todos prácticamente fuera. También es muy curioso porque una de las banderas de la maqueta original de Auriti en el año 55 es que estaba la bandera de los Estados Unidos, de Francia, la bandera británica y la bandera española. Es decir, para él no había palazzo enciclopédico, no había organización del conocimiento y del saber en 1955 si se excluía a España. Y en los documentos de la construcción dijo que por lo menos el 25%, si no el 36% del palacio tenía que ser de cultura española o vinculado a lo que era España en su contribución. Por eso cuando uno veía la maqueta, veía ahí que, no me lo invento, eso que se ve ahí, el puntero no funciona, es una banderita española pequeñísima, que era la que señalaba que había una parte española que desapareció. Sin embargo, la contribución del arte español es que evidentemente no había nada de arte español en esa bienal. Bueno, sí, repescaron también a Paloma Polo con su obra The Path of Totality, que se presentó, que era una proyección de diapositivas que estaba en un corredor
del pabellón Italia, en un lugar prácticamente en el que no se veía nada. De hecho, la mayor parte de la gente creyó que no estaba porque no se la veía o estaba prácticamente desaparecida. También, justamente en ese momento, el pabellón de la Bienal, el pabellón español, presentó el trabajo de Alan Marcegui, que, como todo el mundo recordará, era este imponente montón de escombros. Bueno, una obra que comisarió Octavio Zaya, que generó todo tipo de discusiones. Alguna gente dijo que tenía que ver con la crisis de la burbuja inmobiliaria española, algunos dijeron que era un desastre total. Lo curioso es que cuando pasaron los días, arriba, que se ve mal, pero los que estéis más cerca de la pantalla, fueron saliendo unas plantitas y fueron surgiendo vegetación en lo alto del montón de escombros y alguien dijo, ah, son los brotes verdes de los que habló Zapatero. Bueno, esto era un poco siniestro, pero sí que quiero decir que salieron unos brotes verdes. Hubo 4 personas que se hirieron de gravedad porque quisieron subir a fotografiarse en lo alto del montón de escombros del Alan Marcegui y, claro, estos pobres desgraciados creían que se puede escalar un montón de escombros españoles. Cuando ves una escombrera española no te subas, porque te matas, ¿no? Eso es peligroso, eso es de riesgo físico realmente muy duro. Otra cosa que llamó la atención de esta exposición es que nos vimos que justamente en una de las más interesantes conceptualmente se inició el camino irreversible de la Bienal de Venecia y en general de todas las bienales, que era la imposición del white box, la imposición de la caja blanca. Bueno, el carácter desbaratado, roto, herido, pero tremendamente imponente del Arsenale fue siendo panelado. Y se fue panelando hasta el nivel de que ahora, cuando uno va a visitar el Arsenale a la Bienal de Venecia, ya tiene el carácter de una caja blanca frente a lo que fue el Arsenale originalmente como algo que tenía un ambiente mucho más poderoso de un espacio fabril que no se podía tocar. Si alguno recuerda, por ejemplo, la imponente Bienal de Venecia que hizo Seman del año 99, Platea de la Humanidad, recordará cómo todas las instalaciones, por ejemplo, la famosa instalación del Donuts que hizo McCarthy con Jason Rhodes, era una instalación que no se había tocado en ninguno de los espacios y hoy se han ido panelando y cada comisario que ha llegado ha panelado más, ha creado más compartimentos, creando una idea de un museo como cubo blanco para poder presentar ya sin ningún tipo de interferencia con el espacio arquitectónico que tiene el carácter de una cierta ruina, por lo tanto se está evitando crear un tipo de fricción con la espacialidad ruinosa para crear esa sensación de asepsia tan característica del museo contemporáneo. Dijeron que sí, que había corrido muchos riesgos Massimiliano Gioni en esta edición, la 55 de la Bienal de Venecia, y que después de 118 años, finalmente la Bienal de Venecia mostraba que era la que encarna los sueños y los fracasos del arte contemporáneo. En realidad, lo que me pareció más significativo es que esa Bienal marca el final del site specific, es decir, marca el final del arte de sitio específico. Todavía se sigue haciendo, pero encargos de site specific, si vais a grandes eventos, daréis cuenta que prácticamente no los hay. Por razones económicas, las que sea, pero si no los monta la galería y la galería los ofrece a la Bienal, no se encargan. Este fue el imponente proyecto que he mencionado de McCarthy y de Jason Rhodes en la Bienal de Venecia del año 99 y realmente eran instalaciones tras instalaciones tras instalaciones de un carácter absolutamente emocionante que ha desaparecido, convirtiéndose en algo más cercano a Basilea, a la Feria de Arte, que a una Bienal que presenta un trabajo hecho de ese carácter. También, por ejemplo, algo bastante curioso, que es la aparición cada vez más increíble de pintura destemplada, bueno, podría decir malísima, ¿no? O abyecta casi, ¿no? Pero este tipo de pintura que dices, ¿y esto qué pinta él? Estas son obras que estaban en la Bienal de Massimiliano Gioni y un tipo ya de armatoste, como verrugas gigantescas. O sea, ¿esto qué es? O sea, sencillamente uno va y dice, ¿y esto qué ha salido? Pero también un retorno de lo etnográfico o de lo antropológico, ¿no? Sobre todo esta dimensión de los exvotos, ¿no? Esta dimensión de una construcción claramente antropológica, como sucedía sobre todo con la exposición dentro del proyecto de Gioni que le encargó a Cindy Sherman. Esto era la entrada al proyecto que hizo Cindy Sherman dentro de la exposición de Massimiliano Gioni y cómo tenía el carácter claramente de una Wunderkammer. En este sentido, Gioni no solamente volvía a la cuestión del enciclopedismo en el arte contemporáneo, sino también al origen de las formas del coleccionar o la importancia que tiene la historia de las colecciones, los gabinetes de maravillas y las Wunderkammer y la idea de la curiosidad científica y el gusto por lo raro, por lo extraño, por la anomalía, ¿no? Y esta especie de dimensión de Wunderkammer, de Cámara de las Maravillas, sobre todo tenía mucho que ver con la gran competencia que desde hace años se establece a la Bienal de Venecia en su colapso curatorial, que es los proyectos que se hacen en el Palazzo Fortuny. Bueno, cuando todo el mundo que va los últimos años, desde hace varias ediciones, a la Bienal de Venecia y se encuentra por la gente por los puentes y por los paseos de Venecia, habitualmente te dicen, ¿qué es lo mejor de la Bienal de Venecia? Y todos dicen, el Palazzo Fortuny.
Y esto durante un tiempo sonaba rarísimo, pero realmente hoy todo el mundo se viene a plegar. Para todos los que vieron la primera ocasión en la que Van Morten tomó el Palazzo Fortuny, saben que se trata de una constante exhibición, no solo de talento curatorial, sino de desbordamiento de las propuestas curatoriales, porque lo que ha hecho siempre no es otra cosa que una Wunderkammer, porque finalmente, ¿qué es este señor Van Morten? Este sí que es el coleccionista como artista, pero en realidad el coleccionista como artista y como curator, porque es un decorador, es un coleccionista y al mismo tiempo ha alquilado y se ha hecho con el Palazzo Fortuny. La primera ocasión que fui a ver la primera edición que lo tomó, me quedé cao, porque según entraba la primera obra que veías era una vitrina con filo de oro dentro de la cual estaban unas ranas disecadas tocando instrumentos musicales. Y dije, mira este tío, ¿esto de qué va? Entonces de repente podías ver esculturas, piezas etruscas, referencias a arte egipcio, podías ver arte contemporáneo con toda la estética de Fortuny y con toda esa estética de una gran belleza, pero de un enorme decadentismo, y la sensación que uno tenía es que finalmente era más interesante esta organización de la Wunderkammer de lo que había encontrado anteriormente. El año del Palazzo Enciclopédico, lo más singular es que Van Morten dedicó su exposición anual cada 2 años en el Palazzo Fortuny a Tapies, se llamó Tapies el suo sguardo, Tapies y su mirada. Bueno, no parecía para los españoles lo más interesante del mundo ir hasta Venecia para una exposición de Tapies, porque dice, bueno, creo que algo, pensaban todos, ya he visto demasiado Tapies, esto ya me lo he visto, pero sin embargo la exposición era emocionante. Era una revisión del libro de Tapies, de la relación con la propia historia de las imágenes y del arte, y resulta que le daba una relectura a Tapies que superaba la mayor parte de las exposiciones historicistas que habíamos visto hasta ese momento, convirtiéndolo en una Wunderkammer, friccionando con los teatros, con la decoración, con la ropa del propio Fortuny. Daba la impresión de que Van Morten, este decorador, este coleccionista, este curator que hacía este tipo de presentaciones, era capaz de entender que la cuestión hoy es cómo resolver el síndrome Rosbath, ¿no? Bueno, este síndrome Rosbath, que es el famoso síndrome de la película Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿no? Bueno, como sabemos, todo gira aparentemente en torno a qué significa Rosbath. Nosotros lo sabemos desde el comienzo de la película porque Rosbath es el nombre de un trineo que ha sido quemado ya en el fuego, pero es tratar de explicar la vida de un hombre a partir de sus últimas palabras. Pero el último plano, o este último plano de la película, donde de repente vemos este traveling por encima de todos los objetos de Kane que están almacenados, nos hace pensar que habría que hacer tantas películas Citizen Kane como objetos tenía almacenado este señor. Es decir, que el síndrome de Rosbath nos obliga a crear un tipo de relato en torno a las obras de arte que es lo que ha llamado el museo como espacio de fricción y de conflicto, sobre todo James Clifford en su libro Viaje y traducción a final del siglo XX. Es decir, cómo traducir y cómo generar fricciones discursivas. Lo contaba sobre todo James Clifford a partir de aquella famosa anécdota de que en el Museo de Houston estaban reordenando la colección etnográfica, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿por qué no contactamos con los indígenas, con los Twiglets, para que nos cuenten qué significan sus objetos, dados que lo vamos a reorganizar? Y entonces contactaron con los indígenas contemporáneos y les dijeron, es que estamos reorganizando y queremos tener noticia de las cartelas si son correctas científicamente en la colección etnográfica. Y entonces lo que hicieron aquellos que acudieron es que le dijeron, ¿de verdad queréis saber lo que significan estas obras? Sí, es muy importante para documentarlas. Tardaron una semana en explicar una lanza. Y estuvieron contando todos los mitos de la lanza y haciendo todas las canciones y todas las danzas del origen de esa lanza. Tardaron 40 días en explicar una canoa y un escudo. Y los antropólogos que lo estaban viendo no sabían ya qué hacer con tanto material como tenían, porque se dieron cuenta que ese material que tenían, ¿qué hacían? ¿Lo presentaban a partir de entonces siempre con las danzas, con los vídeos, con los relatos, o volvían a poner una cartela únicamente para indicar lanza, año de origen o tribu a la que pertenecía? Es decir, ¿qué tipo de relatos son los relatos que nos permiten hablar del arte actual? ¿O tenemos que estar como estaba el pobre Citizen Kane aplaudiendo a su señora, que era tan mala cantante, aplaudiendo el arte contemporáneo, que es incapaz de generar ningún relato que verdaderamente nos conmueva? Sin duda es una situación, una relación, perdón por la vanidad de salir aquí, entre diferencia y repetición. Es decir, ¿en qué medida hoy estamos en esta especie de epifanías visionarias o estas fantasías oscuras que nos hablan de cómo organizar el conocimiento contemporáneo en ese paso del gabinete de curiosidades al museo moderno, en una época marcada, como se ha dicho tantas veces, por el mar de archivo, que es otra palabra que también produce como un gran dolor de barriga, ¿no? Porque llega alguien y dice, no, yo es que voy a hacer, trabajar con un archivo, voy a hacer un libro de artista, o voy a hacer un fotolibro, dice uno, no sé si me suicido o te mato, ¿no? Porque son de esos momentos, es que vengo a trabajar sobre la deconstrucción, el mal de archivo y el libro de artista, ya este viene con todo, ¿no? En un momento que viene con todo, y también, ¿por qué no?, con Maradona.
cuando hizo el famoso Caravaggio, porque hoy, claro, la obra del siglo XXI es ese momento en el que Maradona, cuando gana Camerún, se pone así en cruz, le entra la luz y se produce esa epifanía, y luego se dan cuenta que ha hecho la sección áurea. Pero claro, Maradona, hasta a punto de morir por sobredosis de droga, pues es un artista caravallesco, no es un artista del claroscuro. Bueno, ¿cómo se construye, y voy terminando, el Museo Temporal? Aquí está Uriti en el año 55, con la enorme maqueta en su casa, al lado del garaje donde la archivó. ¿Esto se trata a lo mejor de un juego de muñecas rusas o de muñecas ensambladas unas dentro de otras? ¿Es meramente el teatro anatómico de la histeria o de las histéricas, como lo presentó Cindy Sherman cuando estableció las filiaciones que tenía con Velmer en la sección intermedia del proyecto de Johnny? ¿Se trata únicamente de una especie de gigantismo a partir del trabajo realizado, como sucedía en esa Bienal, o la presentación meramente de lo siniestro, de lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión? Es decir, esta inscripción del proyecto de Cindy Sherman dentro de Auriti es una especie de contratema dentro del espacio enciclopédico, lo siniestro de la enciclopedia, el aspecto oscuro de la propia enciclopedia, la familiaridad misteriosa, la familiaridad oscura con la enciclopedia, que nos lleva a atravesar el arte contemporáneo como algo que es un conjunto de puntualizaciones, pero también en medio de ese conjunto de puntualizaciones de formas del mirar que son un completo velamiento. Esta es una de las obras más singulares que se presentó en el Palazzo Enciclopédico, y bueno, para mí la más singular en la medida en que yo pasé por delante de ella y ni la vi. Es de esos momentos en los que, pues bueno, hay tal cantidad de material, hay una cosa más, un montón de cosas, pensé ya la típica tipología, el típico archivo, y entonces me llamó mi hija y me dijo: papá, ¿te has pasado por delante de una obra? Esto siempre me lo hacen. ¿Te has pasado por delante de una obra que es la mejor? Esto lo hacen por molestar. Y ven para atrás lo que vas a ver. Y claro, de repente me fui a ver esta obra y no supe qué interés podía tener. Es una obra que se llama The Hidden Mother, la madre oculta. Es una obra de Linda Fregni-Nagler, se ha presentado en otras ocasiones, y es una colección alucinante de fotografías de niños. Y entonces, bueno, cuando lo ves por primera vez ni te das cuenta de lo que es, porque en realidad The Hidden Mother es la presentación de esos niños que están ahí solos, inmovilizados, por una razón, porque está por detrás tapada con una manta, con una alfombra o con un velo, la madre. Y lo que está ahí es la madre ausente. Y esa madre ausente es la madre que está en aquellas fotografías históricas oculta, acariciando o cantando una canción de cuna o diciéndole cuchi cuchi a su hijo para que esté quieto y en la exposición fotográfica puedan salir sin moverse. Por tanto, cuando te das cuenta que lo importante no es solamente esa imagen del niño, sino lo que está oculto en la imagen, toma todo el sentido. En realidad es una revisión. En mi opinión, esta es una de las mejores revisiones que se ha hecho de la cámara lúcida de Roland Barthes, dado que lo que está buscando en todo el libro es la foto que no da cuenta del aire y el aura de su madre, que es la foto de su madre, que reflejaría la totalidad de aquello perdido, que es el amor, que es una elaboración del duelo, porque de eso trata la cámara lúcida. No es un libro sobre fotografía, es un libro sobre melancolía, que tal vez toda la historia del arte tiene que ver algo con esta cuestión de cómo convertir la melancolía en un dispositivo creativo. En este caso es otra vez un vínculo con una madre, que es la madre oculta que sostiene todos los relatos y todas las historias. Uno puede decir con propiedad que solamente ha estado en un sitio, ese sitio es el seno materno. Esto lo dijo Sigmund Freud y lo repite Roland Barthes en La cámara lúcida. La exposición es verdad que incluía desbarres juveniles, que incluía confesiones genéricas, pero terminaba con un epílogo viejuno, porque cuando veías todas estas cosas junguianas y estas cosas dionisíacas, finalmente resulta que acababa con Dieter Roth y terminaba con Bruce Nauman, con lo cual ofrecía una especie de conclusión que había que volver a los viejos maestros, a los viejos rockeros, para explicar el Palazzo Enciclopédico. Y lo más curioso era la despedida sublime, porque después de ser una exposición aparentemente contraria a la matematización, ofrecía la despedida con esta maravillosa pieza, indudablemente, de Walter de María. Bueno, cuando estaba ya, esta exposición es una de las mejores que he visto en mi vida, pero estaba ya destrozado y me metí en el cuarto de baño y entonces estaba allí haciendo lo que toca y de repente fotografié esta puerta. Esta es una fotografía mía, yo soy un fotógrafo, como se puede ver, pésimo, y es esta fotografía de los graffiti que yo veía sentado en la taza del váter, sentado en el Duchamp, ¿no? Entonces estaba yo allí tan pancho y entonces era una nota a pie de página escatológica y vi que había escrito uno en español: ¿qué es el arte? Me pregunto cada día. Es uno que había hecho la Bienal como yo entera, la había caminado y había escrito en español: ¿qué es el arte? Me pregunto cada día. Este pensé que era un enciclopedista total. Había llegado hasta ahí y ya desolado en el cuarto de baño, con una diarrea real que no mental, dijo: ¿qué es el arte? Me pregunto cada día. O sea, eso desde la taza, escrito allí sin más. Dije: esto sí que es bueno. Era como el momento del babelismo escatológico. Es decir, yo no puedo ni con mi alma. O sea, me he pegado toda la revisión, he ido de
de Jung a Breton, de Breton a Steiner, he pasado por Caillois, me han pegado una chapa aquí impresionante, ha venido toda la antropología y la cultura, ha pasado Foucault, ha venido Cindy Sherman, Bellmer, aquí no falta de nada, Robert Gover, y ya llegas al cuarto de baño, ¿qué es el arte? Me pregunto cada día. Esto puede pasar aquí en la Menéndez Pelayo, habrá que ir a los cuartos de baño para ver qué escribís cada uno cuando vais para allá a desahogaros, ¿no? Es como un momento de English spoken, ¿no? Se habla inglés. O sea, sí, vamos acabando. Y el momento en el que además en España era... se había hecho la Bienal de lo inadecuado, ¿no?, de Dora García. Esto me impresionó. Esto fue el día de la inauguración, que salió un tipo y se puso a recitar algo, y entonces habló, y muy emocional, habló, y preguntó a alguien, ¿qué cosa está diciendo? ¿Qué está diciendo? No sé, digo, es emocionante porque no se entiende nada. Esto es un caos total. ¿En qué idioma está hablando? Y dijo uno, en inglés. Y dije yo, sí, es el de Hunter Klander, es como Chiquito la calzada. Pensé que era un discípulo de Chiquito que estaba hablando en el pabellón español, chiquitistaní. Y dijo uno, es en inglés. Y dije, bien, pues en inglés que no habla nadie, lo habla él. Y entonces dijeron, ¿pero qué está recitando? Y entonces llegó un coordinador y dijo, son poemas de Pasolini, escritos en friulano. Entonces ya dije, estamos en el pabellón de España. Y aparece un pavo, que era un italiano, a leer poemas de Pasolini en inglés inventado, y no entiende nadie nada, y dije, bueno, esto en realidad es que va todo de coña. O sea, es todo como una especie de impresionante, va de coña, y es como una especie de enciclopedia absoluta y obsoleta, como decía Robert Smithson al final de Spiral Jetty, en el que lo único que interesa es el indiscreto encanto de la ideología, como en la película de Buñuel, donde los burgueses se sientan directamente también en la taza del váter, y sobre todo volver a ese momento de las otras inquisiciones. Este es un fragmento, ¿verdad?, el fragmento tan citado de Borges, de los animales, ¿no?, que se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, etc. Termino. Tal vez la pieza que ganó uno de los premios de la Bienal más enciclopédica era Grosse Fatigue, de Camille Henroth, que acaba de ser expuesta de nuevo este año en Centro Centro, coincidiendo con la edición de Arco. Cristina Anglada ha presentado la pieza en la exposición, y es un trabajo realmente enciclopédico que hizo Camille Henroth en los archivos del Smithsonian. Es decir, tomó todos esos archivos fabulosos del Smithsonian y hizo una especie de obra de spoken word, porque es un spoken word que da toda esa dimensión de la gran fatiga, y es un canto al origen del mundo y de las asociaciones visuales que tenemos en ese origen del mundo, creando una especie de tabla rasa que también tiene algo de salvapantallas. Y es un viaje que va de lo sublime a lo banal, porque ahí es donde está siempre el arte contemporáneo, en ese espacio entre lo sublime y lo banal, o entre lo sublime y lo ridículo. Y sobre todo una dimensión de una wikiestética entrópica, una especie de Wikipedia que quiere ser enciclopédica, pero que en realidad es entrópica. Benjamin Bucklock, curiosamente, no puso mal esta bienal y dijo que se trataba de la Entropic Encyclopedia, de esta enciclopedia entrópica que tiene que ver con esta dimensión de los nuevos enciclopedistas. Evidentemente en una época en la que la especulación y el espectáculo son lo dominante, en la que el exotismo y la remitificación de la producción artística, en la clave de Bourdieu, conduce a una suerte de espectacularización de lo siniestro, en la que hay pocas excepciones a la regla, en la que la mayor parte de las obras nos parecen como una pérdida de la cabeza. En este estado de excepción o este interludio estético contemporáneo, algunos reclaman la politización, justamente en el tiempo de revueltas, porque en estos años, ¿verdad?, del 2008 al 2013 hay una repolitización generalizada, desde la primavera tunecina a la Plaza Tahrir, a los indignados de Sol, a ocupar Wall Street, en este retorno de la historia, como señalaba, ¿verdad?, Alain Badiou, en el que el diagnóstico de Fukuyama hizo aguas por todos lados. ¿Qué es lo que aparecía en el arte? Pues por un lado una dimensión extremadamente kitsch, o una dimensión tragicómica, o una dimensión presuntamente espectacularizante, como sucedía en el pabellón de Gran Bretaña, o un malabarismo artesanal, como hizo Wai Wei. Estamos como en ese momento en el que en Forrest Gump está jugando directamente al ping-pong consigo mismo, ¿no?, en una dimensión en la que lo que nos falta es tal vez volver a pensar el orden del discurso. Y lo que hay que pensar es el orden del discurso y, sobre todo, recolocar nuestro interés por el idioma analítico John Wilkins de Borges en el contexto en el que tiene interés para el arte contemporáneo, al margen del interés literario, que es la inserción de esa cita del idioma analítico John Wilkins de Borges en el comienzo del Les mots et les choses, las palabras y las cosas de Foucault. En el comienzo de las palabras y las cosas de Foucault comienza, como sabéis, analizando las meninas, y luego el idioma analítico John Wilkins como el cuestionamiento de las taxonomías. No hay nada que citar, pero hay que acudir a la cita. Es una especie de punctum touché, como ese touché de la foto de Hidden Mother, ¿no?, de la madre oculta, que a veces aparece arriba, se la ve como con un burka, los ojos de la madre.
Es verdad que esta especie de storytelling, que es una novela de formación, está como un tanto traído por los pelos. Y un tanto traído por los pelos porque estamos pisoteando constantemente el museo imaginario en un remake de los performances realmente delirante. Y termino. ¿Qué es lo que coincidía, al margen del proyecto de Van Worten en el Palazzo Fortuny el año 2013 con la Bienal de Venecia? Pues la increíble dimensión del remake curatorial que hicieron de When Attitudes Became Forms. Se volvió a presentar en la Fundación Prada la exposición de Cuando las actitudes se convierten en formas de Harald Seman, que hizo en el año 69 en la Kunsthalle de Berna. La hicieron Germano Chelan como comisario, Ren Koolhaas el arquitecto como adaptador del espacio y Thomas de Man el fotógrafo para toda la adaptación. Y esta especie de retorno de When Attitudes Became Forms, cuando las actitudes se convierten en forma, en el momento del palacio enciclopédico, es como dos modelos, ¿no? El modelo de living in your head, viviendo en tu cabeza, de esa fusión que presentaba Harald Seman, de Povera, de Fluxus, de Lanart y del propio Joseph Beuys, en una retromanía curatorial que era un remake literalista, porque estaban colocadas las piezas exactamente donde estaban y habían reconstruido dentro de un palazzo veneciano la estructura del propio edificio de la Kunsthalle de Berna con sus zócalos, y esta es la sala que hicieron a partir de las fotografías de la pieza de Joseph Beuys en la Kunsthalle de Berna, en la que cambiaron totalmente la estructura del palacio para que viéramos las piezas de carácter histórico. Como sucedía con la exposición Prima Materia que estaba en la Fundación Pinot, en la Aduana del Mar, que era una especie de repensar el Povera, pero a partir de una especie de conexión con la materia. Menos mal que ya lo anunció Arrabal, el milenarismo va a llegar. Es decir, esto va a llegar. Es decir, esto tenía que llegar. Ya el único enciclopédico que hay es Arrabal, cuando apareció aquel día en el famoso programa con su jersey amarillo, anunciando que el milenarismo va a llegar. Vamos a hacer un anuncio, perdón por el anuncio al final de la conferencia. Voy a hacer el remake de esta conferencia con los que están vivos, evidentemente, porque si no hay que usar la Ouija. Y hemos quedado para hacer esta pieza de nuevo en el Museo del Grabado de Marbella. Él ha querido que sea allí. Y entonces me ha dicho que va a explicar por fin el milenarismo. Es decir, ¿qué era esto? ¿Qué es el milenarismo? ¿Son meras acciones palaciegas? ¿Es un mero caos simulácrico? ¿Es el voyerismo o es meramente lo opaco? Eso opaco que aparecía en The Hidden Mother. Ahí vemos a la madre oculta tapada con la manta y los niños todos quietos. ¿O es sencillamente que volverán las palomas a la Bienal de Venecia como sucedía con la pieza de Maurizio Cattelan en Illuminations? Bueno, en realidad la Bienal, como el enciclopedismo, se hunde, desaparece, se lo traga el agua, finalmente no queda nada, pero siempre están los skaters, ¿no? Es decir, que cuando hay agua alta, esto no es un montaje, esto es gente que está haciendo, ¿verdad?, surf en la Bienal de Venecia, buenos días antes en la Piazza San Marco, y sobre todo siempre hay gente que tendrá la funesta manía de alimentar a las palomas. Bueno, alimentar las palomas hasta que se prohíban o se conviertan en objetos de arte contemporáneo. Por tanto, todo este enciclopedismo del que quería hablar hoy se resume en esta pregunta verdaderamente enrevesada: ¿qué es el arte? Me pregunto cada día. Muchas gracias. Muy bien, tenemos unos minutos, pocos, para algunas preguntas para Fernando. Iván. Igual, si alguna pregunta puede pasar a la mesa redonda, la pasamos. O solo una. Excelente la presentación, como acostumbras. Hace unos años yo escuché a Constantino Bertolo, el editor, decir que no se estaba haciendo crítica literaria, sino en el mundo, en este país, que lo que se estaba haciendo la crítica editorial. Es decir, el poder de las editoriales era tal que nosotros solo íbamos como pececitos detrás, o los críticos, detrás de lo que las editoriales, lo que a las editoriales les interesaba, ¿no? Yo tengo la impresión, y viendo todo lo que has planteado, o sea, has hecho un paseo no por la historia del arte, pero sí por la historia reciente del display, que nosotros no estamos haciendo crítica, no se está haciendo crítica de arte, sino crítica de las exposiciones, que a fin de cuentas es una crítica curatorial, porque es lo que ya se nos ha dispuesto. O sea, con las nuevas tecnologías hay un tema humano que se está perdiendo, que es ir a visitar el taller. Mucha gente puede, y lo conocemos muchos casos, del típico comisariado por internet, por las revistas, etc. ¿No te parece que ahí hay un problema? Es decir, en esta crítica continua del display, porque hay tantos eventos
hay tantos eventos que se camuflan intentando diferenciarse. Ya da lo mismo si es una bienal o una feria. Si es una feria le metemos una parte conceptual o intelectual para que parezca una bienal. Si es un catálogo lo ponemos más pequeño para que parezca un libro. Si es una bienal tenemos que poner una parte comercial para que funcione todo. Entonces, ¿no te parece que estamos que uno de los problemas que puede tener la crítica a la cual tú criticabas es que estamos sumergidos en una crítica del display antes que una crítica del arte propiamente dicho? Bueno, yo estoy contigo. Sí creo que, evidentemente, el dispositivo, ¿no? O el display, el sistema expositivo y el discurso curatorial, ha sofocado la propia práctica artística. De hecho, una de las cosas que me ha parecido más reveladoras es el concurso ahora para elegir a los artistas del pabellón catalán para la Bienal de Venecia, en el que han elegido al comisario y han sacado una convocatoria para que los artistas se presenten para ser seleccionados por el comisario. Han propuesto, el otro día salía que era Rogov, ¿no? Y entonces decían, no, de repente Rogov es el comisario, y ya salía. Aquellos artistas que quieran participar pueden concurrir, que ya está elegido el comisario. En cualquier caso, continuamente, el otro día se anuncia, comisario de la Bienal de Venecia español, Pello Aguirre. Pero si te das cuenta de la recepción y de la discusión es sobre Pello Aguirre. Tanto es así que algunos periódicos, el artista seleccionado de este año ya por inercia era Pello Aguirre. O sea, no se entra a pensar que es únicamente el comisario. Es decir, durante mucho tiempo hemos tenido ese imperio y ese imperialismo del discurso del discurso del curator por encima de lo que sucede. Es decir, yo creo que la Bienal, por ejemplo, en mi opinión, la de Ocoen-Huesor, que fue la siguiente a la de Johnny, pues era, como siempre se dice, la Bienal de Ocui, pero había momentos en los que decía, bueno, pero más allá de lo que él ha planteado, que luego te quedas perplejo, porque es esa situación en la que piensas, bueno, dado que tienen tanto protagonismo los curators, que como tú dices, hacen casi todas sus exposiciones a partir ahora de dossier, o de internet, o de contactos con galerías, ¿no? O de pagos que hacen a galerías por trabajos que también realizan para ellas, dices, lo que habría que pensar es que tengan un discurso articulador o que tengan una capacidad no solo del discurso que pegan, sino del discurso que la obra genera o del discurso que la exposición plantea, para que no sea colocar aquí una obra y la siguiente. Y cuando vas a verlo, sin embargo, te das cuenta que no hay ni una organización conceptual, ni siquiera emocional, ni narrativa, ni en ninguna clave de orden del discurso de la propia exposición, pero ya si te metes a leer los textos de los catálogos te caes de espaldas, porque te escriben, después de tener unos salarios elevadísimos, un texto de 5 páginas, como el que tenía allí colocado Ocoen-Huesor, que sacaba fotografías de la primera edición del Capital de Marx, y sacaba también fotografías de Gramsci, y sacaba como una especie de me lo he leído. No, bueno, pero esto es un fake total. Sencillamente, o por ejemplo, esta tendencia actual, que es la que más me sorprende, que es la tendencia recitadora, ¿no? Que vas a una bienal y están leyendo lectura continua del Capital. Lectura continua del Seminario 7 de Lacan, lectura continua de los orígenes del totalitarismo, tenía Bruguera. Dices, bueno, es que esto es tremendo, lectura continua del Quijote. Entonces, la lectura continua de las cosas, en realidad se leen esas cosas para que no se hagan los libros. Y hay una especie de resistencia, una resistencia a la discusión. Entonces, yo sí creo que, bueno, que hay una, y los propios curadores lo experimentan, hay una clara inflación y hasta una obsolescencia planificada del discurso curatorial. La propia edición de la documenta de Kassel que hizo Karol Krzysztof Kargiev y Chus Martínez, en la que invitan a Vilamatas, era la Bienal sin tema, ¿no? Cuando ellos dijeron, ya no somos curators, somos activistas editoriales que generamos ideas, y el tema es la ausencia de tema. Bueno, yo recuerdo los que tenemos, y José lo conocerá, en el Congreso de Filósofos Jóvenes había una discusión al terminar los Congresos de Filósofos Jóvenes, siempre muy curiosa, que era, ¿cuál es el tema para el año que viene? Y siempre salía o el ateísmo o la teología, pero ya entonces había un momento que decían algunos, el tema es la ausencia de tema. Y decías, ese es el temazo, ¿no? Eso era peor que cuando en las votaciones de las asambleas universitarias, ya después de estar horas discutiendo, decía uno, pero esta votación es vinculante, y decías, pues menos mal que los trotskistas no tenemos metralletas, porque si no, ¿cómo no va a ser vinculante? Vinculante bajo amenaza mortal. Entonces, hoy lo que tú planteas, claro, sí, que no hay
O sea, el contacto, digamos, no tanto con el estudio, porque el estudio, el atelier, todo este tipo, eso ha cambiado muchísimo, y algunos grandes artistas son artistas sin estudio, ¿no? de lo que llaman hoy post-estudio, pero yo, por ejemplo, puedo decirte que el artista que a mí más me influyó, y mi maestro, bueno, mi maestro en el campo estético está aquí presente, que es José, pero en el campo artístico fue Nacho Criado, y Nacho Criado, que me parece uno de los grandes artistas que he conocido, bueno, tremendo, y una cabeza artística brutal, pero que estaba todo en la cabeza, no tenía estudio, pero no solamente no lo tenía, cuando finalmente se le consiguió, y le llevamos un día a la puerta del estudio, no quiso entrar, le daba pánico el estudio. Entonces la forma de trabajar de él, que era tremendamente difícil, cómo conseguir hacer un proyecto, era lo llamaba la idea de su puesta en escena. De una conferencia hace muchos años, ¿verdad?, en unos cursos que organizaste sobre el nuevo espectador, sobre la idea de su puesta en escena, y era algo que hoy sí creo que es importante, que es el encuentro con el artista y en la práctica curatorial o en la práctica crítica, aguantar y soportar y sostener ese diálogo intenso con el artista. Y eso es algo que es una experiencia compleja. Es decir, cuando uno va al estudio de un artista, me da igual un pintor, que lo que sea, hay un momento complejísimo para el artista que te recibe y para ti que estás allí. Porque hay veces que entras y dices, madre mía, ¿para qué habré venido? O sea, y estás deseando echar a correr porque dices, en menudo embolado he caído. Y hay veces que estás allí como... Entonces colocas una frase y dices, de acuerdo a las formulaciones de Gadamer y la hermenéutica, entonces te refugias por allí. Y entonces ya, ¿pero qué te parece mi obra? Y tú ya no tienes escapatoria. Y dices, ¿no me pondrás un gin tonic? O sea, hay momentos que necesitas un copazo para aguantar lo que está pasando. Y otros momentos que vas y sencillamente te das cuenta que estás en el sitio que siempre quisiste estar. Es decir, hay veces que eso sucede, que estás en un lugar que lo que estás viendo, lo que te están diciendo, lo que está sucediendo es lo que tú querías. Y eso pasa de cuando en cuando. Yo creo que igual que ayer se decía que todo artista tiene 3 obras buenas, yo creo que también que todo comisario tiene una o media exposición buena y tienes una novela o 2 textos que son los matriciales. Podemos dar muchas vueltas, pero si te dicen cuál es el núcleo duro de tu trabajo, en realidad se sintetiza en 2 cosas y cada uno lo sabe, y si tardas en saberlo, pues peor para ti. A mí el tema central sigue siendo el encuentro de Acteón con Diana, y para mí sigue siendo el único tema que me interesa. A mí solo me interesa el tema a efectos expositivos, discursivos y tal, que es el encuentro de Acteón con Diana. Y cuando Diana le arroja agua a la cara y le dice, ahora cuenta si puedes lo que has visto. Y esta relación entre lo discursivo y lo visual, el conflicto logoicónico y los problemas que tiene el lenguaje y el deseo, la relación entre el lenguaje y el deseo, es el único. A los demás, y no quiero decir que le interese a los demás, a mí me interesa solo ese tema. Y todo lo demás que puedes ir haciendo exposiciones, pues yo he ido siempre volviendo a la escena de alguien que sale de caza y en realidad no tiene por qué salir ese día, se encuentra no con una pieza, sino con una mujer desnuda rodeada por sus ninfas, que le arroja agua y le encadena una metamorfosis que le convierte en animal y es despedazado por sus propios perros. A mí esa es la escena para mí primitiva, para otros será otra. Pero a mí, ¿y qué es lo que busco en el arte? Busco ese momento de dificultad de poder contar lo que he visto y emular con el discurso el lujo de lo visto. Cuando Mallarmé hace el luto por Villiers, que es uno de los discursos más bellos de la historia de la literatura, él tiene que enterrar a Villiers y da una gira de conferencias muy raras por Bélgica enterrando a Villiers y dice lo siguiente: señoras y señores, sabemos lo que es escribir una antigua costumbre cuyo secreto está cerca del corazón. Quien la cumple íntegramente se cercena. Ese es mi código de conducta. Me da igual el de los demás. Es una antigua costumbre que si la cumples te cercenas. Por tanto, es un trabajo de despellejamiento en el que tienes que afrontar esas metamorfosis, es decir, hay cosas que te marcan, los que nos han interesado, las metamorfosis o el problema de lo metamórfico, es una aproximación al arte y a la tensión de las imágenes diferente a la preocupación por los displays. Pero con el tiempo sí es cierto que también he ido viendo que no hay experiencia artística sin dispositivo. Y es verdad que a veces hablamos más del dispositivo que del propio arte, y por eso he dicho que todo este panelado contemporáneo de las formas del arte es un intento de no hablar de lo que sucede allí. A mí me parece que en realidad lo que el enciclopedismo nos puede aportar es las referencias cruzadas, y lo que puede aportar a veces la presencia, qué sé yo, de un antropólogo, de un filósofo, de un esteta, de un narrador en ciertos campos de artístico es el grado de coeficiente de aberración o de caoticidad que introduce a él. Cuando tú has recordado esta cuestión de Auceron, ¿no? En el caos no hay error, yo creo que en realidad la necesidad del crítico y también del artista es establecer una relación entre información y ruido. La teoría del caos que formula Shannon
o que formula Shannon, de la que viene la cibernética, es la cuestión entre ruido e información. Y a mayor información, más ruido y más caoticidad, y no más sistema ordenado. Y en realidad esta necesidad de crear analogías, has dicho tú, referencias cruzadas, y crear una especie de teoría de las catástrofes en el sentido de Tom, ¿no? De la de una mariposa en la Amazonía provoca un trastorno meteorológico en Londres, es tratar de crear conexiones metafóricas, analógicas, llamémosla así, de acuerdo a Kaya Silverman, pero también crear una estructura de afrontar tu propio caos, que es lo que hace el artista, y es lo que haces tú también. Hay veces que llega el teórico y llega como que trae una sotana conceptual. Por eso el interés por lo informe de Bataille es porque, como dice Bataille en Documents, queremos aplicar una sotana a cada problema. Queremos crear una categoría que subsuma toda la complejidad confusa y caótica y mórbida de lo real. Y hay muchas ocasiones en las que tenemos que darnos cuenta de que somos incapaces de hacerlo. Y no solamente es que somos incapaces, es que no queremos hacerlo. Y eso, evidentemente, pues tiene problemas porque luego tienes que contar a la institución que no lo vas a hacer como pretenden. Okay. Luego podrá haber más turno de preguntas. Ahora vamos a parar 5 minutos.